intentar hacer una recopilación de lo que yo creo que son los grandes hits del gobierno de Pedro Sánchez. Mire, Pedro Sánchez ha sido capaz de meter por primera vez a un partido comunista y populista en el gobierno, colocar a su ministra de Justicia como fiscal general del Estado, montar una mesa de chantaje con los separatistas catalanes, dejar que su ministro se reuniera a escondidas en el aeropuerto con una dirigente de la dictadura venezolana, acercar, por orden de Bildu, al 100% de los etarras al País Vasco y entregar a los nacionalistas el control de las cárceles, quitar competencias a la Guardia Civil en Navarra, tomar al asalto Radio Televisión Española, permitir que se discriminara a policías nacionales en la vacunación en Cataluña, quitar e imponer la mascarilla obligatoria en función de sus intereses electorales, declarar un estado de alarma específico para una comunidad autónoma donde ellos no gobernaban para torpedear un gobierno que no es el suyo, crear un tribunal de cuentas, por cierto, con el beneplácito del PP, a medida de los golpistas, destituir al director del INE porque los datos desmentían su propaganda, controlar o intentar controlar a organismos muy importantes de este país como la CNMV, poner a afines suyos en el Tribunal Constitucional para que puedan avalar sus cesiones al separatismo, meter a Bildu y a Esquerra en la Comisión de Secretos Oficiales, pactar con Otegi la Ley de Memoria Histórica, indultar a los golpistas, rescatar a una aerolínea chavista con 53 millones de euros de dinero público, cesar a la directora del CNI porque se lo pedía Esquerra, indultar a Juana Rivas, que es una condenada por secuestrar niños, abrir expedientes a los médicos y enfermeros de Baleares que no hablan en catalán, permitir y evitar que se prohíban los homenajes a etarras, blindar por ley la marginación del español en Cataluña, permitir el acoso a la familia de Canet que pidió la escolarización en español, permitir que en medio Consejo de Ministros se ponga a boicotear la cumbre de la OTAN y el envío de ayuda a Ucrania, blindar por ley el acoso a los constitucionalistas en las universidades y llegar a justificar agresiones a jóvenes como los de Sacabad en Cataluña, poner a la Fiscalía a los 5 minutos a investigar unos cánticos en un colegio mayor, pero no actuar durante meses mientras los de las cárceles. Insultar y señalar a las empresas, seguir a Mancio Ortega, a Juan Roig o a cualquier persona que genere empleo en este país. Señalar a los medios de comunicación que no son afines desde la tribuna del Congreso. Llamar piolines a los policías nacionales. Suprimir el delito de sedición. Rebajar el delito de malversación. Votar de madrugada en este hemiciclo para saltarse a los tribunales. Allanar el camino al separatismo para que monten otro referéndum. Desde el Gobierno, atacar al rey, a los jueces, a los tribunales, a los policías y a todo aquel que defienda la democracia y el Estado de Derecho en España. Clamar contra la prostitución, pero callar y proteger a sus diputados cuando van a los prostíbulos con el dinero de sobornos. Poner al frente del CIS a un militante socialista, multiplicar su presupuesto y manipular las preguntas y las encuestas. Gastarse millones en campañas para decirnos a los españoles cómo debemos tener relaciones sexuales o cómo tenemos que hablar mientras es misión imposible conciliar. Tratar desde el Gobierno a los hombres y niños de este país como potenciales violadores y maltratadores. Gastarse 250 millones de euros en trenes que no caben por los túneles y ocultar esta chapuza durante un año. Intentar controlar el 100% de la justicia hasta que Europa le tuvo que frenar los pies hasta 3 veces. Pegar un volantazo en la posición de España respecto al Sáhara, ocasionando un enorme daño a nuestro país y ocultar lo que Sánchez ha conseguido a cambio. Perseguir a la educación concertada, a la educación especial y los conciertos sanitarios por su sectarismo y por su fobia a la libertad. Bajar aún más la calidad de la educación española con una ley que fulmina todo mérito y capacidad y que instaura el aprobado general. Hacer una subida generalizada de impuestos mientras bate récords de asesores. Bloquear hasta 40 veces, 40, que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, la ley de ayudas a los enfermos de ELA mientras mantienen el gobierno más caro de la historia. Etcétera, 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 etcétera. Ni con inteligencia artificial diseñada por el peor enemigo de España se puede crear un presidente peor para nuestro país. Cualquier punto de estos que les he leído podría hacer caer a un gobierno, cualquiera. Pero el señor Sánchez está utilizando una táctica inteligente para sus barbaridades y es la táctica de inundación. Hacen tantas barbaridades tan seguidas que los españoles que tienen su vida, que tienen sus problemas, son incapaces de mantener el nivel de indignación tan alto.